desde mi computador también para que de pronto si queda mejor calidad pues les queda más fácil. Bien, en la clase de la semana pasada, bueno, que tuvimos el percance de conectividad justo el día martes, ¿cierto? Esperemos esta vez no sea así. Llegamos a la conclusión de lo siguiente, ¿no? Llegamos a una conclusión de, de una integral definida. ¿Quién recuerda qué era la integral definida? ¿Quién de ustedes recuerda de pronto, muchachos? Que llegamos a que la integral definida pues era básicamente coger un segmento. Uy, esto está grandísimo, espérame un segundito. Era coger, no entiendo por qué está tan grande. Cambiémosle aquí la línea. Que era coger un segmento de la recta. Dame un segundito que es que la pantalla me está haciendo muchos brincos. Creo que es cuando vamos a dejar de presentarlo. Vamos a presentar toda la pantalla. Vuelven a confirmar si ya están viendo la pantalla. Sí, profe. Listo, vale. Es que me estaba haciendo unos brincos de pantalla muy malucos. Entonces habíamos llegado a la definición. Denme un segundito, por favor, que es que hay demasiado ruido en mi casa. Venga, es que estoy editando una clase, me cuesta mucho trabajo dar la clase así. Bien. Ahora sí. Bueno, qué pena hay tanto percance. Bien. Entonces, la clase pasada llegamos al siguiente análisis. Nosotros teníamos una curva, ¿cierto? Y que esa curva lo que hacíamos básicamente que eran unos elementos en X que tenían unas imágenes como función y que esa región limitada ocupaba un espacio, ese espacio que ocupaba pues era un área determinada. Nosotros llegamos a esa conclusión de que esa área que lográbamos calcular aquí la podíamos tratar de simular a través de la simulación involucrar unos rectángulos característicos con ciertas condiciones. Esos rectángulos característicos, ¿cierto? De la función como tal, de la curva que estamos tratando de simular acá, decíamos entonces que bastaba con que analizara uno de los pequeños rectángulos característicos y que ese rectángulo me da unas información sobre las áreas. Entonces que ese pequeño rectángulo tenía un espesor que era un delta de x y que la altura de ese rectángulo, que la altura era precisamente la función evaluada en el punto. ¿En qué punto? En un punto específico, o sea, de acá, si lo seguimos analizando, pues estaríamos hablando de un x0, entonces estaríamos hablando de esa posición. ¿Listo? Hasta ahí, ¿qué decíamos? Que yo podía calcular el área de ese rectángulo, de ese rectángulo característico, como lo define la geometría como la base por la altura. O sea que podríamos decir que la base era el delta de x y que la altura era la función evaluada en el punto. ¿Listo? O sea que teníamos la función evaluada en un punto por un delta de x. Pero asimismo, como podría tener ese pequeño rectángulo, pues habían muchos otros que estaban ahí involucrados, que me ayudan a calcular esa área. Esos otros elementos que estaban ahí involucrados también hacían parte de eso que estaba ahí. O sea, únicamente estaría calculando el área de la región que tengo en verde. Pero antes de él hay rectángulos que tienen exactamente las mismas características y que digamos que esta sería como una área enésima. Pero realmente, si yo cojo todas las áreas y las sumo, realmente entonces obtendría el área de toda la figura. Entonces, habíamos definido que el área total entonces era la suma de todas las áreas. Bueno, el área total era aproximadamente igual a la suma de un x sub i
por un delta de x desde que y empieza en 1 hasta n, que estábamos ahí. Pero que esto que estaba acá, si lo ampliamos un poquito más, porque usted puede meter de pronto en esta figura, solo meter, y lo va a hacer aquí al lado izquierdo, solo meter meter unos pocos rectángulos, ¿cierto? Calcular el área de todos esos rectángulos, sumar esa área, le va a decir usted entonces cuánto es el área que ocupa aproximada. Pero ahí hay un margen de error, y que ese margen de error que se producía aquí en esta figura, la podíamos reducir, o se puede reducir, si hacemos que en este intervalo que va desde un punto A hasta un punto B, le ponemos infinitos rectángulos. Entonces ya habíamos dicho que ese área total iba a ser más aproximada todavía si le metíamos un pequeño límite diciendo de que el número de sumas que iba a ser ahí, de áreas, de suma de áreas, eran infinitas, ¿cierto? O también podríamos decir el límite cuando ese delta de x tiende a 0, que son dos maneras de verlo. Si ese espesor que está acá también es muy pequeño, significa que hay infinitos rectángulos ahí. Entonces hay dos maneras de plantearlo, o que hayan infinitos rectángulos o que el espesor sea muy pequeño. Es la misma manera, el mismo análisis. Entonces, ¿de quién? De la suma de cada una de esas áreas que habíamos analizado. Entonces aquí vamos hasta n, miento aquí, de f de x sub y por delta de x. Ahí habíamos quedado y habíamos llegado a la conclusión de que esto representaba una integral definida. Una integral definida entre un punto A y un punto B. O sea, entre un extremo izquierdo y un extremo derecho, entre dos extremos. ¿De quién? De la función evaluada en x por el de x. Y que por analogía les decía yo que este pequeño espesor, ¿cierto? Es un dx tal que es muy pequeño, o sea, tiende a 0, pero no es 0, comparándolo con el delta de x, que son como muy similares. Entonces yo digo, pues la integral en términos de comparación, yo digo, pues si este de x es el delta de x, la función es la función que tengo acá, ¿qué viene siendo la integral, muchachos? Pues una sumatoria o no. Sí. Listo, por comparación, entonces podemos concluir lo siguiente. La integral es una sumatoria. Ese cuento de que la integral es el área bajo la curva, sáquenselo de la cabeza. Muchos profesores, mucha gente en la universidad les va a decir eso. La integral es el área bajo la curva. No, sáquense esa idea de la cabeza, eso es mentira, muchachos, eso es mentira. Y no se preocupen que yo también viví engañado mucho tiempo. Yo también creía que la integral era el área bajo la curva, hasta que empecé a hablar con gente que sabe demasiado y me empezó a decir, no, Sebastián, la integral no es el área bajo la curva. El área bajo la curva es una de las aplicaciones de la integral. Pero la integral, ¿qué es? Son sumas en este caso específico, suma de infinitos rectángulos que le ayudan a calcular un área bajo la curva. Suma, por ejemplo, longitud de arco. ¿Cuánto mide esta cuerda si la estirara? Pues es súper difícil saber, ¿cierto? Y sobre todo si esto es una función de x. ¿Qué hace la gente? Entonces dice, no, pues hacemos una linecita aquí. Y entonces con la distancia entre dos puntos pueden saber cuánto es esta distancia de aquí a acá. Hacen lo mismo aquí, hacen lo mismo aquí. Y así van dibujando poquito a poquito, haciendo de que esas lineecitas cuando se unan sean prácticamente la misma cuerda. Entonces esto tiene una pequeña longitud 1, una longitud 2, una longitud 3. O sea que la longitud total va a ser la suma de todas las longitudes. O sea, de la longitud de su y, desde que y empieza en 1 hasta n. Ahora, si le metemos un límite a eso, cuando n tiende a infinito, pues eso va a ser la suma de las infinitas longitudes. Y entonces, déjeme decirle que esto también es una integral definida. Una integral definida desde donde empezó usted a medir la longitud hasta donde terminó a medir la longitud. ¿De quién? Bueno, de una fórmula, llamémoslo así, una fórmula por un diferencial, donde ese diferencial me dice que esta longitud que estoy dibujando acá es extremadamente pequeña. Entre más pequeña sea esa longitud, caben infinitas longitudes pequeñas en el punto. Por lo tanto, la longitud de la suma de todos esos es la longitud total. Y a eso se le conoce como longitud de arco, que lo vamos a ver más a futuro.
¿Qué sucede entonces? Que mire que la integral no es un área bajo la curva, ya la integral me está calculando longitudes. O sea, la integral suma, no hace nada más, solamente suma. O sea, cuando se le pregunten qué es la integral, se dice, esa vaina es una sumatoria, listo. La mejor definición de la integral, una sumatoria. Pero es el área bajo la curva, dice, sí, sirve para el área bajo la curva, pero no es el área bajo la curva porque sirve para otras cosas. Calcular volúmenes, calcular áreas, calcular densidades, señor. Pero no sería una sumatoria cuando es una integral definida, pues porque hay... No, incluso siendo indefinida sigue siendo una sumatoria. Lo que pasa es que cuando es indefinida, usted no sabe dónde empieza y dónde termina. Entonces si yo le digo, calcule la integral de x al cuadrado por dx, pues eso es una gráfica que es una parábola que se abre hacia arriba, que viene de menos infinito y termina en más infinito. Pero usted puede empezar a calcular aquí los pequeños rectángulos, pero nunca sabe dónde termina. Entonces, digamos que usted lo puede calcular el área, pero no lo puede cuantificar. ¿Por qué? Porque no sabe dónde empezó y no sabe dónde termina. Pero la integral en sí siempre va a ser una sumatoria. Y es que de ahí viene, mire que viene del concepto de haber dicho que era la integral desde un comienzo. Venimos de definir que era una sumatoria. Listo. Eso como a modo de repaso y a modo de aclarar el concepto. A modo de aclarar el concepto de que la integral definida es la misma sumatoria. Entonces, pregunta del millón, les hago yo a ustedes aquí. Lo que yo tengo aquí al lado izquierdo es igual a lo que yo tengo aquí al lado derecho. Eso lo acabé de poner yo, ¿cierto? Entonces mi pregunta es, si por este medio ya calculamos un área, ¿será que por acá podemos calcular también la misma área? Y la respuesta es sí. Y de una vez le digo, por acá es muy tedioso y por acá es muy sencillo. Por acá puedo hacer cosas muy sencillas y son largas. Y está muy limitado. Por acá solamente podríamos hacer polinomios. Pero por acá podemos hacer cosas con raíces, logaritmos, exponenciales. ¿Por qué? Porque son funciones a las que les conocemos sus primitivas. O sea, les conocemos sus derivadas, pues. Entonces, a eso voy yo con este concepto. Bien, vamos entonces, muchachos, a empezar la clase de hoy, precisamente, hablando de esto. ¿Qué sucede acá? Pronto en el libro donde nos estamos basando, este libro de cálculo con trascendentes tempranas, este libro ya empieza entonces, como ya definimos que la integral definida es una sumatoria, pues vamos entonces a hablar de algo muy importante. Siempre es bueno mencionar a los genios pues de todo este cuento, y aparece las famosas sumas de Riemann, ¿listo? Yo lo voy a mencionar como un concepto de cultura general. Sépanse que gran parte del cálculo, este cálculo que estamos viendo, se lo debemos agradecer a este tipo, porque fue el que se empezó a inventar este cuento de los rectángulos característicos y bueno, y hizo grandes aportes en la matemática. ¿Qué hizo este señor? Pues básicamente él dijo que la suma de Riemann de una función es la suma de todos los rectángulos característicos, como se muestra en la figura izquierda. No sé si ustedes la alcanzan a ver. Denme un segundito, yo veo acá una cosa. Combate, yo muestro un modo escritorio. Yo ahora aquí una herramienta que me ayuda también a hacer zoom. Volvamos a la pizarra y vámonos entonces aquí. Entonces lo que les decía, muchachos, era que así como mostramos esta figura, mire que es la suma de pequeños rectángulos característicos. Yo aprovecho la figura porque pues la figura es más bonita de lo que yo soy capaz de hacer con mi mano. Pero él dice lo siguiente: si yo cojo esta área y le sumo esta área y le sumo esta área y le sumo esta área y le suman todas las áreas, pues yo voy a obtener la figura. Pero aquí hay un pequeño fenómeno que quisiera que analizáramos. Las áreas que se encuentran por encima del eje X van a ser positivas, pero las áreas que están por debajo del eje X son negativas. ¿Y cuándo usted ha visto que el área sea negativa? Cuando usted calcula un área sea negativa. Nunca. Valor absoluto, ¿no? Entonces hay una diferencia enorme entre el área, y la integral definida. La integral definida es la suma de todos esos rectángulos.
por conclusión, la integral definida te puede dar un valor negativo. Por eso yo insisto en que no podemos decir lo que es el área bajo la curva, porque entonces si fuera el área bajo la curva nunca daría valores negativos. Y como lo está diciendo el compañero, yo tengo que cuidarme mucho de este tipo de gráficos, porque tengo que considerar la función como valor absoluto. Si yo voy a sumar áreas, yo estoy sumando espacios que ocupo. Entonces sería el espacio que ocupo acá sin importarme el signo, el espacio que ocupo acá sin importarme el signo, y la suma de esos dos espacios será el espacio total que estoy ocupando, o sea, el área total. Así que otra razón más por la que yo digo que la integral no es simplemente el área bajo la curva. Bien, resulta que Riemann entonces hizo lo que nosotros hicimos en la clase pasada. Le dan una función, vamos a coger este ejemplo de f de x igual a x cuadrado menos 4. Vamos a poner aquí un ejemplo de las sumas de Riemann. F de x, vamos a ponerlo aquí con la suma. 3 ejemplos. Entonces si yo digo que f de x es igual a x al cuadrado menos 4, entonces el enunciado me dice que calcule, por ejemplo, si x sub 0 vale menos 2. ¿Qué pasará si x sub 0 es igual a menos 2? Si x sub 1 es igual a menos 1 medio. Si x sub 2 vale 0. Si x sub 3 vale 1. Si x sub 4 es 7 cuartos. Por acá, horrible este lo ponemos por acá arriba, si no nos estorba tanto. Y vamos por donde 7 cuartos, x sub 5, ya está, me olvidó. Vale 3, excelente. Vale 3. X, listo, entonces ahí la tenemos. Calcula las sumas de Riemann sobre la función que me están dando en el intervalo entre menos 2 y 3, con 5 subintervalos determinados por los que ya acabamos de calcular, listo. Y me están dando que x sub 0, acá está, perdón, que x sub 1 vale menos 1, x sub 2 vale menos 1 cuarto, x sub 3 vale 1 medio y x sub 4 vale 3 medios. Entonces se encuentra la norma de la partición. Entonces, a lo que se refiere a esto es, que ya vi que no me va a servir como el ejemplo, a lo que se refiere a esto es que cada uno de estos valores tiene una imagen en la función, o sea, tengo la altura. Y lo que hacemos con las sumas de Riemann es coger cada elemento, o sea, no es una integral. La suma de Riemann no es una integral. La suma de Riemann es calcular cada uno de esos valores y sumarlos. Ya vi que esto no me va a servir, lo voy a borrar. La suma de Riemann va a ser coger cada uno de esos valores, sumarlos por independiente y dice que eso se va a acercar al área total. Ya cuando le meten el límite y le meten toda esa vaina, ahora sí que estamos hablando de la integral definida. Bien, yo no me pienso extender más en esto. El que quiere investigar más de Riemann, pues lo puede hacer, pero lo que les estaba diciendo es coger el primer rectángulo, el segundo rectángulo, el tercero, el cuarto y el quinto, irlos sumando, y ahí están pues sus imágenes, ¿cierto? Por ejemplo, bueno, después de que lo calculan aquí con una partición, cogen sus imágenes y ahí ya lo detectan. Entonces, no voy a extenderme porque realmente este cuento de Riemann es muy tedioso y a mí lo único que me interesa de todo este cuento es esto, la definición. Entonces, yo por acá voy a copiar la definición y se las voy a pegar. Denme un segundito acá. Y esta definición es la que nos tenemos que aprender. La diferencia entre un ingeniero y alguien que de pronto sea aficionado a la electrónica o a lo que ustedes estén estudiando, radica en este tipo de conceptos. Una cosa es entender,
Una cosa es entender programar, entender electrónica, y otra cosa es entender conceptos. Una cosa es saber resolver integrales y otra cosa es saber de dónde viene todo, todos sus orígenes. Entonces, la integral definida a nosotros nos queda claro que va a ser, entonces, mire que la definición la hacen mientras que el valor absoluto de P tiende a 0. O sea que ahí están hablando de que el ancho del rectángulo es muy pequeño, que era lo mismo que les estaba diciendo yo ahorita. Entonces, sea f una función definida sobre un intervalo, la integral definida, esta es la definición. Sea f una función definida sobre el intervalo cerrado, a, b. O sea que si es cerrado es porque incluyo o no incluyo sus extremos, muchachos. Los incluimos. El intervalo, recuerden que cuando termina así como en corchetes, es porque incluye el valor de A, incluye el valor de B. Entonces la integral definida de la función que va desde A hasta un punto B se denota por la integral desde A hasta B de f de x por dx, como se dice lo siguiente. Entonces esta definición es la misma que hicimos nosotros a nivel matemático en la clase pasada, pero acá está ya pues con una definición. Entonces vamos a dejar esa definición aquí que me sirve que se la aprendan. Ya sabe, puede ser que tenga infinitos rectángulos o que el ancho del rectángulo tienda a 0. De las dos maneras funciona. Muchachos, ¿ustedes alcanzan a ver ahí el límite? No. Límite cuando el valor absoluto de P tiende a 0, ¿no? Pues, profe, le agradecería si ampliara un poquito la pantalla. Excelente. Bueno, esta definición está acá, ¿listo? Aquí, esta es la definición. Quiero que vean que el ancho del rectángulo en este caso va a tender a 0, ¿listo? Pero no es más que una definición, no nos estresemos la vida con esto. Ahorita dice, bueno, eso nos lleva a que estamos en los formalismos. Entonces, hablamos de lo siguiente, y yo les voy a decir en palabras. Usted únicamente puede integrar algo si es diferenciable. Pero esa palabra diferenciable dice muchas cosas. Como por ejemplo, ¿quién me puede decir qué significa que una función sea diferenciable? No, profe, ni idea. No me diga eso que me matan. A ver, los que vieron conmigo, ¿qué es una función diferenciable? Dios no para tecleando en Google, ¿no? Bien. Una función diferenciable es una función a la que se le puede sacar una derivada. Me lleva a otra pregunta. ¿A qué funciones le puedo sacar derivadas? Estamos graves en los conceptos, ¿no? ¿A toda función que tenga una incógnita? No. Tiene que ser una curva. Pues sí puede ser una curva, pero no necesariamente las curvas. ¿Tiene que ser una curva qué? Suave, que no sea muy abrupta como un valor bueno, esa es una de las condiciones. La curva debe ser suave para poderla diferenciar, ¿listo? La curva debe ser suave, eso es verdad. Pero acá está que les pica la respuesta. ¿Esto qué significa? Continuidad. ¿Yo puedo derivar una función discontinua? No. Eso no se puede hacer, ¿listo? O sea, yo puedo derivar algo, y recuerda el concepto de derivada. La derivada viene del límite. Y el límite de una función discontinua no existe, ¿cierto? Hay discontinuidades removibles y hay discontinuidades no removibles, ¿listo? Entonces, que diga que la función se puede integrar si es diferenciable, significa que la función debe ser continua, y para que una función sea continua debe cumplir tres condiciones. ¿Cuáles son? Bien. Entonces, para los que no recuerdan o de pronto no lo vieron, ¿cierto? Entonces,
Para que una función sea continua, dame un segundito, para que la función sea continua decimos así lo siguiente. Para poder aplicar los conceptos de integrabilidad es que esto quedó tamaño familiar de integra pongámoslo aquí, la función, esto que nos quede como teoría. Pero no le puedes poner Vaporeon. Me colaboran con el micrófono, por favor, muchachos. La función debe ser diferenciable. Diferenciable. Pero entonces, ¿qué significa que una función sea diferenciable? Entonces, otro concepto, para que la función sea diferenciable, esto es una, se debe cumplir ¿qué tenemos que cumplir aquí entonces? Un segundito aquí. Se debe cumplir lo siguiente. 2 puntos y aparte. Lo primero que tenemos que cumplir para que la función sea diferenciable es que sea una curva suave. Por aquí le pegaron bien ahorita con ese concepto, que realmente no en todos los libros lo especifican, pero sí debe cumplir. Y se debe cumplir un segundo criterio, es que la función debe ser continua, en el intervalo a, b, sin importar sus extremos. Los extremos necesariamente no necesitan tener imágenes, pero si la función, sin contar sus extremos, es continua, entonces se puede integrar, o sea que es diferenciable. ¿Listo? Pregunta, entonces, el último concepto, para que una función sea continua, ¿qué debemos de hacer, muchachos? Entonces se deben de cumplir tres elementos acá. Se debieron haber visto en cálculo 1. Primero, el límite cuando x tiende a A de la función debe existir. La función evaluada en A debe existir. Y el límite de la función, acá, límite de la función cuando x tiende a A tiene que ser igual a la función evaluada en A. Si se cumplen esas tres condiciones, entonces se dice que la función es diferenciable. Si no, entonces la función no es diferenciable. Entonces, muchachos, ojalá pues esto no se les vaya a olvidar a futuro. Son conceptos fundamentales tanto de cálculo 1 como de cálculo 2, porque mire que me implica a mí regresarme a derivadas y a límites, simplemente definir qué se puede integrar. Entonces, primera conclusión, yo puedo integrar una función si la función es continua. ¿Listo?
o sea, en cuyo caso si cumple todas esas condiciones es diferenciable. Y si la función es una curva suave o viene de una curva suave, ¿listo? Entonces eso es, podemos integrar lo que queramos, sí, pero debe cumplir esas condiciones. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? ¿Muy enredado eso? ¿Muy ladrilludo o qué? ¿Cómo que ya perdieron? Racos tan tramadores. 3 concepticos. Usted repasa eso media hora y se lo aprende, viejo. Bien. Pregunta, muchachos, hasta ahí cómo vamos, ¿bien? ¿Vieron esto en cálculo 1? Bueno, alguien que me hable porque si no creo que perdí la llamada. Profe, bueno, no recuerdo, tal vez en el total tema, pero... Bueno, no importa si no se acuerdan, por eso lo estamos repasando, muchachos. O sea, yo no lo estoy haciendo de mala fe ni nada de eso, sino que son concepticos que de pronto, entonces, como vemos que lo enseñaban en cálculo 1 y se están repitiendo acá, seguramente se van a seguir repitiendo. O sea que lo mejor que podemos hacer es irnoslo aprendiendo. Y no es difícil, vea, usted lo único que tiene que decirle así, ¿qué se puede integrar? ¿No? Por lo que es continuo, profe, por lo menos en el intervalo donde esté trabajando. Me explico. Voy a pasar de página. No se preocupen, muchachos, que es que no saber algo no es un delito, pues para eso estamos aquí, todos para aprender. ¿Listo? ¿Qué sucede con esto que está acá? Pues si yo tengo una función que está definida desde un punto A hasta un punto B y la función es continua, entonces yo la puedo integrar. ¿Por qué yo sé que una función es continua? Porque soy capaz de dibujarla sin levantar el lápiz. ¿Listo? Pero si por el contrario me dan una función que viene por acá y después sale por acá, diga, y va desde un intervalo A hasta un intervalo por acá B, esa función digamos que no se puede integrar porque hay una discontinuidad en un punto C que está dentro del intervalo AB. Entonces a eso voy yo. Una de las preguntas que yo normalmente hago a veces en los exámenes, y es muy conceptual, es diga si la siguiente integral se puede hacer o no se puede hacer, ¿cierto? Entonces 1 sobre x por dx, y la integral la pongo entonces desde menos 1 hasta 1, y la gente, como no le estoy diciendo que la resuelva, simplemente dice, ay sí, eso es el logaritmo natural de x, profesor, evaluado entre menos 1 y 1, ahorita les explico qué es esto evaluado, y entonces eso sí se puede hacer, porque esta función yo le conozco su antiderivada. ¿Listo? Entonces, aquí hay un problema enorme, porque en el intervalo AB entre menos 1 y 1, en este intervalo, yo estoy pasando por 0, y 1 sobre 0 es una discontinuidad, o sea, 1 sobre 0 no existe. Por eso este concepto es importante. Si yo le hago una pregunta de esta, usted me dice, esa integral no se puede hacer, profesor, porque usted está pasando por un 0 y esa división por 0 no existe. O sea que la función es discontinua, por ende no se puede graficar. ¿Listo? Pero no es que tiene infinito cuando es así. Dependiendo. Si cuando me acerco al 0, de 1 sobre x, y la función es 1 sobre x, cuando yo me acerco al 0, pues cuando es positivo tiendo al infinito positivo, y cuando crece mucho pues da 0, pero cuando es negativo tiende al infinito negativo. Entonces la gráfica es como así. Entonces mire que por un lado voy para el infinito, por el otro lado voy para el menos infinito. Realmente los límites por derecha y por izquierda no coinciden, y entonces el límite no existe, y como el límite no existe, la función es discontinua en 0. ¿Listo? Ya. Vale. Bueno, claro. Vale. Bien, vamos a borrar acá. Entonces, a eso voy, muchachos. Mira, no son conceptos difíciles, simplemente cuidarnos de ese detallito de la continuidad, eso es todo. Bien. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Recobrando la energía o no? Entonces, seguimos hablando de los conceptos. Mire, eso no está acá, pero esto es un criterio importante. Continuidad implica integrabilidad, y ya escribimos eso que está ahí, pero de todas formas voy a copiar el teorema.
Este teorema acá lo vamos a copiar, entonces de todas formas lo vamos a copiar. No, pero más bien yo le copio, voy a crear un documento en, ¿cómo se llama? En Google Docs, que solamente tenga estas definiciones y los teoremas, y así ustedes los estudian con más cautela. Los vamos mencionando en el video, pero no los voy a copiar. Condiciones suficientes para la integrabilidad. Bueno, entonces, que la función esté acotada. Significa que si la función está acotada es porque no tiende al infinito, eso es todo. O sea que busca o está determinada en cierto valor. Si la función está acotada entre un número menos b y un número b, entonces yo puedo integrar esa función. ¿Listo? Por ejemplo, esta función que me están dando del lado izquierdo, ¿será que se puede integrar? Esta que está acá, muchachos. Entonces ahí caemos en otro pecado. No toda función discontinua no se puede integrar, porque si yo la voy a integrar y yo digo que este es mi a, si yo le digo que este es mi a y le digo que este es mi b, déjeme decirle que desde a hasta b la función es continua. No, la función toda completa no es continua, pero en el intervalo donde lo estoy analizando, ahí sí que es continua. O sea que ese pedacito sí lo podría integrar. ¿Listo? Lo que no podría integrar es, por ejemplo, si yo les digo que lo vamos a integrar desde acá hasta acá. Ahí sí no, porque la función es discontinua. Pero una función discontinua se puede integrar siempre y cuando ustedes en el intervalo, o sea, desde el extremo inferior hasta el extremo superior, pueda garantizar condiciones de continuidad. ¿Listo? Por ejemplo, la integral 1 que hicimos ahorita, 1 sobre x, pero entre 2 y 8 eso se puede hacer, porque entre 2 y 8 no hay problemas de continuidad. Entonces siempre hay que ir a revisar la función si en el intervalo en el que lo estoy trabajando no tiene problemas de continuidad. Bueno, y eso es algo que vamos a ver al final del curso. Bien. Voy a ver cómo llegamos a esto. Entonces, el área como integral se puede calcular de la siguiente manera. Entonces, aquí vamos a poner esto que está acá. Entonces, para concluir, pongamos así, para concluir, que es lo que me interesa a mí, concluir aquí, el área como integral la calculamos o se calcula como dos puntos. En vez de ponernos a hacer toda esa sumatoria, pues la tenemos que calcular como la integral que va desde un punto a hasta un punto b de la función por dx. Eso es todo. Y aquí en este momento vamos a definir entonces esta como nuestra formulita para calcular las futuras áreas y muchas más cosas más. Pero aparecen elementos nuevos. ¿Qué significan esos dos valores, profesor? ¿Qué significa ese extremo inferior, ese extremo superior, ese a, ese b? O sea, ya conozco cómo hacer integrales, pero no sé qué significan esos dos valores. Entonces vamos a definir ese tipo de elementos. Entonces, aparece algo que se llama el teorema fundamental de cálculo. Teorema fundamental del cálculo. Y como dice fundamental, pues hay que aprenderse. ¿Listo? Eso tiene una verborrea muy fea, ¿cierto? Yo lo voy a explicar a través del ejemplo. Después esas definiciones las estudiamos. Si yo tengo ese problema de área, que va a ser la integral desde un punto A hasta un punto B de una función de x por dx, yo puedo concluir que una vez yo integre, ¿qué obtengo? Si yo integro una función, ¿qué obtengo como resultado? Muchachos, si yo integro una función, ¿qué obtengo como resultado? ¿Otra qué? Otra función. Entonces yo voy a decir que esta f minúscula se va a volver una f mayúscula como otra función
de x. Y siempre la vamos a evaluar entre el extremo inferior y el extremo superior. ¿Y esto qué significa? De que esto va a ser la función evaluada en b menos la función grande evaluada en a. Entonces significa que si yo hago la integral de una función, pues que me produce otra función entre a y b. En ese momento, cuando la integral está definida, no vamos a calcular una constante de integración c. ¿Listo? ¿Está todo, para todos es claro eso? Cuando la integral es definida, no se pone la constante de integración. Simplemente se pone el resultado sin la constante y se evalúan sus extremos. Entonces, ¿les parece bien si hacemos un ejemplo para que vean cómo se resuelve ese tipo de integrales? Sí, sí. Listo. Yes. Bien, ¿copiaron ahí? Eso es importante. Bien, entonces vamos a hacer aquí el ejemplo. Yo me adelanté en poner teorema fundamental, yo he explicado eso así más sencillo. Pero hay dos teoremas fundamentales del cálculo, así que ya después lo retomaremos. Hago un momentico, aleje la pantalla un momentico, yo tomo una captura para copiar. Aquí, así. Sí, pero listo. Bien. Entonces dice calcular el área de la función f de x igual a 2x más 2 en el intervalo (1,5) cerrado. Entonces, ¿cómo graficamos la función 2x más 2? Entonces, primero siempre, para resolver los ejercicios de áreas, pues hay que graficar. Entonces, ¿qué sucede? Este punto me dice a mí dónde toca el eje Y, o sea que lo toca por acá en 2. ¿Listo? Y la pendiente me dice cuánto sube por cada valor de unidad. Entonces yo digo, por un valor de x va a subir 2 en el eje Y. Entonces por acá estaría el 4. Y ya ahí podemos trazar la gráfica. Digamos que por acá está el 5. Entonces cuando tengamos por acá el 5, por 5 valores de x, pues habrá subido 10 unidades. Digamos que está por acá, digamos que por acá está el 10. ¿Listo? Y aquí tenemos la función y aquí tenemos los valores de x. O sea que usted tiene que calcular la siguiente área. Usted dice, yo hago la gráfica, por lo menos considero los puntos de interés, que son el 1 y 5. Entonces usted llega y toma aquí el 1, toma aquí el 5, y lo que le están pidiendo calcular es este área. Calcular el área de la función, calcular el área. Aquí tocaría corregir este enunciado. Córrelo por acá. De hecho más. El área bajo la curva. ¿Listo? De la función. De la función, recuerde que la función es 2x más 2. Entonces, el primer paso siempre, no importa qué función nos den, es graficarlo. Lo podríamos hacer por la sumatoria Riemann, pero sería pues un poquito largo el procedimiento y vamos a ver por la integral cómo nos va. ¿Qué podemos decir entonces? Que esto que está acá, ese área va a ser la integral que va desde A hasta B de la función por dx. Eso nos dice la definición. Eso es lo que nos dice la definición. Donde este valor de A es el extremo inferior. Profe, la pregunta, Señor. si la función es 2x más 2, la imagen de 5 en Y no sería 12? Ah, sí, señor. Tiene usted toda la razón. Y este man es el mejor, ve. Claro, sube 10 unidades, pero empezó en 2. Bien ahí con ese aporte. Se le quiere mucho, ¿yo?
Si A se le conoce como el límite inferior y a B como el límite superior. ¿Cómo lo vamos a identificar? Los valores de A son el que están es donde empiezo a sombrear la región. En este caso, ¿cuánto valdría A, muchachos? Los valores de A es donde empiezo a sombrear la región. Desde ahí en adelante. ¿A vale cuánto? 1. ¿Y B? 5. Entonces mire que aquí me va a quedar la integral desde A, desde 1 hasta B, que vale 5, de la función 2x más 2 por el diferencial de x, que no nos lo podemos tragar. Y entonces pregunta, muchachos, ustedes que ya hicieron un taller, ¿cómo encuentro la antiderivada de 2x? ¿O cómo integro 2x? ¿2x al cuadrado sobre 2? 2x al cuadrado sobre 2, muy bien, compañero. Más la antiderivada de 2. ¿Cuánto es la antiderivada de 2? Es una constante, pues la constante por x. Según la definición que acabamos de ver, no le ponemos constante, va a ir desde 1 hasta 5. Siempre que usted pueda clausurar, simplificar algo, simplifíquelo. Siempre va a ser muy beneficioso trabajar con números más pequeños, siempre va a ser cómodo. De hecho, aquí entonces me va a quedar que esto es igual a ¿quién? A x al cuadrado más 2x evaluado entre 1 y entre 5. Pregunta, entonces, ¿qué me dice el teorema? El teorema me dice que una vez llegamos a este punto, a una función evaluada entre dos puntos, o sea, una función, esta es mi función grande, evaluada entre los dos puntos, pues que es la función evaluada en el límite superior menos la función evaluada en el límite superior. Entonces yo digo, bueno, entonces yo tengo que abrir un paréntesis por acá, menos otro paréntesis por acá. Entonces la función evaluada en el límite superior, entonces sería 5 al cuadrado más 2 por 5. ¿Qué es evaluar? Pues cambiar las x por el numerito que me están diciendo acá, entonces por 5, ¿cierto? Menos la función evaluada en el límite inferior, o sea que sería 1 al cuadrado más 2 por 1. Entonces, al resolver esto, ¿cuánto me quedaría aquí? 5 al cuadrado es 25 más 10 le da 35, menos 1 al cuadrado pues es 1 más 2 le da pues 3. Y 35 menos 3 le da 32. Cada que calculemos áreas le vamos a agregar una nomenclatura que se dice así, un u a la 2. Esto significa unidades de área. Las unidades de área siempre están elevadas al cuadrado. Entonces miren, muchachos, no hay que asustarse por lo que uno ve por acá, uno ve esto y como que raro, pero no es sencillo, es hacer la integral y después reemplazar por los valores del número superior, le restamos menos la función evaluada en el número inferior, lo que nos dé lo restamos y eso va a ser el valor del área. Ahora, por geometría, ¿cómo se haría esto por geometría, muchachos? Por geometría tendríamos que analizar lo siguiente, que aquí tendría un área 1, aquí tendría un área 2 y la vamos a calcular rápidamente por acá. Entonces, ¿quién sería el área 1? El área de un rectángulo, que es base por altura, o sea, el ancho de esto es 4, me corrigen si me equivoco, y la altura es 4, ¿sí o no? O sea que sería 16 o no. ¿Sí o qué, muchachos? Bien. ¿Y quién sería el área 2? Pues base por altura sobre 2, la base es 4, por la altura voy desde el 4 hasta el 12 por 8 dividido entre 2, o sea que esto me da también 16. Si yo sumo 16 con 16, ¿cuánto me da? 32. O sea que nos da lo mismo la integral. Así que, señoras y señores, se acabó el cálculo de las áreas por sumatoria, o por lo menos para mí. Ustedes en un taller tendrán que hacerlo, que por cierto el día de hoy o mañana más tardar les estoy mandando el taller.
Bien, señores y señores, entonces ahí tenemos un ejemplo de lo que es un teorema fundamental de cálculo. Ahí está todo lo que hemos trabajado. Si quieren copiar, copien por favor. Y escucho dificultades si es que tienen. Uy, profe, muchos talleres, no sé tan malito. Mijo, y si no practica, entonces ¿cómo aprende? Pues imagínate donde existiera una diadema, donde uno se acostara a dormir y pusiera ahí cálculo 2 y al otro día, ya aprendí sumas de Riemann. Y al otro día, ya aprendí integral indefinida. Eso sería maravilloso. Pero hasta donde yo sé, la matemática se aprende de practicar. Y de practicar bastante realmente. Profe, una pregunta, ¿para cuándo sería el taller? Pues yo lo pongo esta semana, no sé cuándo lo recogería. Yo lo pongo hoy o lo pongo mañana, pero no sé cuándo la entregan. ¿Puedo subir la cámara aquí? Pues sí, pues la matemática aprende con práctica, pero nosotros también estamos aprendiendo matemáticas discretas, física, entonces en todo hay práctica, en talleres y de todo. Pues, Bueno, hay que buscarle la comba al palo, como dicen. Porque pues no le olvide que uno también fue estudiante y también vio todo ese poco de materias y también lo abrocharon en todas. Y aún así aquí estamos, ¿no? Bueno, señores y señores, ¿podemos continuar? Profe. Entonces, bueno, ahorita sí vamos a definir el teorema fundamental de cálculo como se debe. Entonces, teorema fundamental de cálculo, parte 1. ¿Qué es el que acabamos de definir arriba? Arriba lo expliqué muy coloquialmente para poder hacer el ejemplo, para poderles mostrar ese concepto de los extremos inferiores y superiores como era. ¿Listo? ¿Qué podemos decir entonces de este teorema? Este teorema es una cosa sencilla. Dice así. Si f es continua, todas las definiciones de aquí en adelante van a decir esto. Si f es continua, sobre AB, entonces la función g definida por g de x igual a la integral desde a hasta x de f de t de t es una x que está contenida entre un valor a y un valor b.
Bien. Me dice cuando ya hayan copiado para escribir el otro teorema fundamental de cálculo. Listo, profe. ¿Listo? Bien. Bien. Bueno, entonces otra paginita. No sé si escuché, pero los talleres ya los calificó el pasado. No, no he empezado todavía. Ah, ya. Entonces, teorema fundamental de cálculo, parte 2. Si la función f es continua en a, b, entonces la integral desde a hasta b de un f de x por dx es igual a un f mayúsculo de b menos una f mayúscula de a. O sea que este aplica más a lo que veníamos trabajando. El otro, bueno, ya explicaré en su debido momento cómo lo solucionamos. Bien. Entonces, esos dos teoremas fundamentales en integrales son muy conocidos. De hecho, no puede pasar uno por este curso sin haberlos visto. Por lo menos esta segunda parte, el que le puse parte 2. Algunos profesores le cambian el orden. Parte 1 es este y el parte 2 es el otro que vamos a explicar más luego, después de haber practicado un poquito más. Era la cuestión de área. Entonces, muchachos, según lo que hemos definido acá, ¿el área bajo una curva es la integral definida o qué? O sea, ¿se calcula a través de una integral definida? Sí, bro. Sí, profe. Listo, entonces, ¿cuál es la diferencia entre una integral definida y un área bajo la curva? Las regiones negativas, ¿quién dijo eso? Muy bien, el que lo haya dicho. La integral puede ser negativa. La integral definida me puede dar un valor negativo, es correcto, sí. Mientras que el área bajo la curva siempre va a ser como positivo. Entonces, vamos a poner varios ejemplos aquí, vamos a darle un poquito de tanta teoría, vamos a practicar un poco, ¿listo? Entonces vamos a poner aquí ejemplos. Vamos a ver cómo me la inventamos aquí. Calcular. No, vamos a poner aquí. Sea la función h de x igual a. Sea la función h de x igual a quién. Pongámosle aquí una sencilla pues de graficar. X al cubo. En el intervalo desde menos 1 hasta 1. ¿Listo? En el intervalo desde menos 1 hasta 1. Calcular los puntos. ¿Qué vamos a calcular? A. La integral definida.
B, el área bajo la curva. Entonces, mismo ejercicio, misma función para literal A, literal B, y le pido entonces que encuentre eso que tenemos ahí. ¿Listo? Sencillo, es una cosa sencilla. Vamos a hacer primero que todo el gráfico. Antes de resolver cualquier literal, lo primero siempre va a ser graficar. Si me tuerzo mucho, pues pido disculpas. No es fácil dibujar sobre la pantalla. Y aunque fuera fácil, igual yo creo que también me quedaría mal porque yo soy muy torcido. Entonces sería desde -1 hasta 1 es el intervalo. Primero siempre definamos el intervalo y después entendamos cómo es la función que yo quiero trabajar. ¿Cómo es esta función? ¿Quién conoce esta función, muchachos? ¿Qué me pueden decir ustedes sobre esa función? Es como dura de escribirla, profe. No, súper sencillo realmente, es una función impar. O sea que es simétrica respecto a qué? Al origen. X. Al origen. Entonces significa que me paro en el origen. Entonces yo digo si yo digo que miento acá, esto no es f de x, esto es h de x, mala mía aquí. Entonces h de x, donde h de x es x al cubo. Entonces yo digo, si x vale 0, pues h vale 0. Si x vale 1, pues h vale 1 también. ¿Listo? Si x vale -1, pues h vale también -1. ¿Listo? Y tenemos estos tres puntos. Entonces es una curva que hace algo así. ¿Listo? Ahora, cuando me piden calcular el área bajo la curva, siempre vamos a tomar de referencia el eje x. O sea, entre la curva y el eje x. O sea que realmente, si fuera el área, sería esta región y sería esta región de acá. Serían esas dos regiones las que tendría que calcular. ¿Listo? ¿Qué pasa? La función es simétrica realmente. La función es simétrica desde 0 hasta 1, que es de 0 hasta -1. Desde -1 hasta 0, perdón. Por ende, ¿cuánto debería ser la integral definida? ¿Cuánto debería darnos? 0. Sí, señor, 0. El que dijo 0 está muy conectado con lo que estamos haciendo. Claro, porque es una región positiva, es una región negativa. Igual región la que estoy trabajando, pues al sumar una región positiva con una negativa, eso debería de anularse. Sin embargo, pues vamos a demostrarlo. Entonces, literal A. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Entonces decimos, tenemos que hacer la integral definida en el intervalo. ¿Cuál es el intervalo acá, muchachos? -1, 1. Desde -1 hasta 1, correcto. De la función. Entonces vamos a ponerlo acá. La integral definida sería la integral desde A hasta B de f de x por dx, que es la integral desde -1 hasta 1 de la función. O sea, ¿quién es la función aquí, muchachos? X al cubo. X al cubo por dx. ¿Quién es la integral de x al cubo? 3x sobre 3. No, x a la 4 sobre 4. Ah, sí. Evaluado entre -1 y 1. ¿Qué me dice el teorema fundamental de cálculo? Me dice, pues que yo tengo que evaluar la función en el extremo superior, o sea, 1 elevado a la 4 dividido entre 4, menos, tengo que evaluar la función en el extremo inferior, o sea, -1 elevado a la 4 sobre 4. Entonces, ¿esto cuánto me da? Esto me va a dar 1/4 menos, acá este -1 a la 4, pues -1 a cualquier cantidad par, siempre va a ser positivo. Entonces me va a quedar 1/4 positivo, con este menos me quedaría -1/4 positivo, o sea que efectivamente esto va a dar 0. ¿Todos de acuerdo hasta ahí? O sea que la integral definida es 0, mientras que el área bajo la curva, ¿cuánto debería ser entonces? La suma de los cuadrados.
Debería ser pues un cuarto más un cuarto sea 2 cuartos, o sea, quería dar un medio, ¿listo? Vamos a demostrarlo. Bien, vamos a demostrarlo. Entonces, para el literal B, vamos a hacer lo mismo. De la integral desde A hasta B de f de x por dx. Dice, pero profesor, va a ser exactamente lo mismo. Yo le digo, sí, pero no. Vamos a revisar por qué no. Como esto viene de una sumatoria, había una propiedad de la sumatoria que decía que la sumatoria desde que i vale 1 hasta 10 de, no sé, de un atsu i, perdón, era igual a la sumatoria desde que i vale 1 hasta 5, por decir algo, del atsu i, más la sumatoria desde que i vale 6 hasta 10 de atsu i. ¿La recuerdan o no? Que una sumatoria total yo la podía partir en varias sumatorias. El chiste es que siempre se abarcando las mismas cantidades de puntos. Aquí estoy yendo desde el 1 hasta el 10 y aquí realmente también estoy yendo desde 1 hasta 10, pero lo partí en dos, desde 1 hasta 5 y desde 6 hasta 10. ¿Todos se acuerdan de eso o no, muchachos? Sí, sí. ¿Sí se acuerdan de eso? Sí. Entonces, como esta propiedad aplicaba para las integrales, para las sumatorias, de la misma manera pues aplica para las integrales, porque recuerde que la integral es una sumatoria. O sea que si yo tengo la integral desde menos 1 hasta 1, ¿cierto? De x al cubo por dx, ¿cierto? Por allá un compañero me dijo algo importantísimo. Profesor, es que si usted va a calcular un área, tiene que utilizar ¿qué cosa? Como las áreas no dan negativos, ¿con qué garantizo yo que eso siempre va a dar positivo? Valor absoluto, listo, del valor absoluto de la función. Entonces yo agrego ese valor absoluto para poder calcular el área, y realmente entonces se complicaría mucho que dice, uy, le metí un valor absoluto. Los estudiantes tienen pavor del valor absoluto, no entiendo el por qué, pero tienen pavor. Entonces yo puedo partir esto como la integral desde menos 1 hasta 0 del valor absoluto de x al cubo por dx más la integral que va desde ¿dónde? Aquí en la integral realmente los extremos siempre empatan en el mismo número, diferente a las sumatorias, porque en la integral hablamos de variable continua, en cambio en sumatorias hablábamos de algo más discreto, ¿listo? En variable continua pues me queda muy difícil decir que el 0, ¿qué número sigue después del 0? ¿El 1 o el 0,1? No, pues usted me dice 0,1 y yo le digo, ¿y por qué no 0,01? ¿Y por qué no 0,0000001? El 1. No, ¿por qué 1? Entre 0 y 1 hay infinitos números. Es más, entre 0 y este hay infinitos números. Entonces, como es muy difícil saber cuál es el número que sigue después del 0, porque hay infinitos números, pues la gente decidió que para variable continua se ponen los mismos extremos para seguir cumpliendo con el teorema de continuidad. Entonces voy desde menos 1 hasta 0, pero la función también va desde ¿dónde? La función va desde 0 hasta 1. ¿Señor? ¿Me puede volver a explicar el por qué el 0 ahí? Porque la voy a partir en dos. ¿Dónde se parte la región negativa? ¿Dónde se parte? Se parte donde, aquí justo sobre el eje Y, ¿o no? ¿Sí? ¿Se parte sobre el eje Y o no, muchachos? Sí. Y si estoy parado en el eje Y, ¿cuánto vale x? 0. Entonces por eso le puse 0 mío. ¿Listo? Entonces voy desde menos 1 hasta 0 de x al cubo y desde 0 hasta 1 del valor absoluto de x al cubo. Y entonces esto me lleva a la siguiente definición. ¿Ustedes qué recuerdan del valor absoluto? ¿Quién me puede definir qué es el valor absoluto de una función? El de x, pues. Que siempre va a dar positivo. No. La definición matemática, ¿cuál es? X cuando X es mayor o igual a 0 Sí, correcto. menos X si X es menor o igual a 0. No, simplemente menor. Esto pero no me puede incluir el 0 en ambos porque dejaría de ser función. Recuerde que función
tiene una correspondencia. Por cada valor de x existe uno y solo uno en y, ¿listo? Entonces, si usted me le pone también aquí 0, entonces cuando x valga 0, ¿cuál de las dos funciones va a tomar? ¿Esta o esta? Entonces, por eso no puede ir involucrado en las dos. ¿Listo? Bien. Entonces, esta es la definición. Vean. Si el número es negativo, lo que tengo que hacer es cambiar el signo. Si el número es positivo, lo que tengo que hacer es dejarlo como viene. ¿Listo? Entonces viene así. ¿Cómo es la función x al cubo antes de llegar al 0? ¿Positiva o negativa? Negativa. Entonces, como es negativa, ¿qué tengo que hacer con la función? ¿Cambiarle el signo? No. Es lo que me dice la definición de valor absoluto. Entonces, como eso es lo que me dice la definición, usted dice la integral desde menos 1 hasta 0 de menos x al cubo por dx más la integral que va desde 0 hasta 1. ¿Y cómo es la función desde 0 hasta 1? Si yo voy y reviso la función desde 0 hasta 1 es positiva. Y me dice que si es positiva simplemente dejo el valor de x. O sea, la función en este caso es x al cubo. Al hacerlo de esa manera, entonces ¿qué me quedaría acá? Dos integrales definidas. Una que va desde menos 1 hasta 0 y la otra que va desde 0 hasta 1. Entonces la de menos 1 hasta 0, ¿cómo se resuelve? Sería menos x a la 4 dividido entre 4 evaluada entre menos 1 y 0 más, ¿cierto? La otra integral que sería esta integral de acá, que sería x a la 4 dividido entre 4 evaluada entre 0 y 1. ¿Qué podríamos concluir de esta función? Podríamos concluir lo siguiente. Si la evalúo en el límite superior, me va a quedar menos 0 a la 4 sobre 4. ¿Eso cuánto va a dar, muchachos? ¿0 o no? Sí. Menos la evaluación en el límite inferior. ¿Quién es el límite inferior? Pues sería menos 1 a la 4 dividido entre 4. Entonces, este menos de acá viene de este menos de acá. ¿Listo? Y este menos 1 pues viene del límite inferior. ¿Listo? Y a eso le vamos a sumar la de el lado derecho, la última integral, que sería entonces 1 a la 4 sobre 4 menos 0 a la 4 entre 4. O sea que este 0 a la 4 entre 4 pues te va a dar 0, ¿cierto? Por lo tanto todo este lado derecho te va a dar un cuarto. Y acá que nos va a quedar del lado izquierdo, menos 1 a la 4 es 1 positivo, por el menos de afuera menos 1, ¿cierto? Entonces quedaría menos un cuarto esta expresión interna, ¿o no, muchachos? Sí. Con el menos de afuera, ¿cuánto da? Un cuarto. Y esto acá al lado derecho me dio un cuarto. O sea que esto va a dar 2 cuartos, o sea que esto va a dar un medio. Y como estoy calculando un área, entonces ponemos unidades cuadradas que son unidades de área. O sea que el área de la región que yo sombreé anteriormente, vamos a alejarlo, el área de esta región sombreada acá es un medio, muchachos. Entonces vamos a definir varias cositas a partir de este ejemplo. Primera, que cada que voy a calcular el área va a ser el valor absoluto de la función. Y cada que voy a calcular una integral definida, simplemente la función así como me la están dando. ¿Preguntas hasta ahí, muchachos? O sea que uno debe utilizar, o sea, si uno se da cuenta de que el área, digamos, da 0 o graficándola tiene, digamos, área en la parte negativa, tendría que utilizar el valor absoluto. Sí, señor. ¿Cómo se da cuenta? Sí, señor, pero entonces hay una manera más sencilla de analizarlo, pero pues lo vamos a ver después. Parte de la definición de esto es trabajarlo como valor absoluto, cuando es área. Porque quiero que entiendan ese concepto, pero hay una manera más práctica de hacerlo, ¿listo? Hay una manera más práctica de hacerlo. Pero bueno, como todo, se empieza desde las bases, desde lo más pequeño. Bien. ¿Qué sucede con esto? Pues que cálculo 1 se tuvo que haber visto esto y estoy seguro que lo enseñaron, pero pues a uno se le va olvidando todo, ¿no? Entonces hay que tratar de retener lo que más puedan de conceptos,
Oigo, más importante de saber hacer ejercicios es entender, y entender es conceptualizar. Oye, Señor. ahí en eso del es que el procedimiento del 0 menos un cuarto Sí, señor, sí, señor. es un poquito más largo. Eso usted lo pide, por ejemplo, para un parcial o un ejercicio, hacer todo este procedimiento. Simplemente podemos dar por hecho que es como es valor absoluto, pues da un cuarto y eso. Como el valor absoluto da un cuarto. O sea, pues por lo que usted nos explicó, obviamente, pues porque se parte y... Bueno, si pero yo entonces, le ¿cuál es la coloco integral del valor absoluto? O sea, si yo le coloco la partición que usted hizo ahí de menos 1 hasta 0 y eso, Aquí, pero vamos me salto aquí. la parte de ¿Estamos hablando aquí? Sí, Listo, sí, listo, Sí. ya me ubiqué. Y ahí llegamos acá. Usted dice que todo esto da un cuarto. Listo. Aquí, directamente acá. Sí. No hay problema. sí, exacto. No hay problema. Bueno, Listo, no tengo problema con eso. Es más, no falta el que me diga, profesor, vea, como esta región es esta misma región, pues realmente yo lo que tengo que hacer es la integral desde 0 hasta 1 de 2 veces x al cubo por dx. O sea que esto sería 2 veces x a la 4 entre 4 evaluado entre 0 y 1. ¿Cierto? O sea que esto sería un medio de ¿quién? De x a la 4 evaluado en 1 menos x a la 4 evaluado en 0. O sea que esto sería un medio. Y se ahorró todo eso. ¿Cierto? Por simetría, porque me dicen, por simetría, claro, es que eso está bueno. Es que yo no puedo ir en contra de la lógica de las personas. Si eso está bueno, yo tengo que aplicar bueno. De hecho, yo lo haría así como lo acabé de mostrar. Pero es que yo no puedo empezar diciendo eso así, porque pues, se dan a, pues, primero hay un concepto que hay que explicar, que es el concepto de área, que es con valor absoluto. Y este ejemplo precisamente lo busqué por eso. Pero a futuro, claro, después de que ya tengamos más canchitas y vemos que esto es el doble, bien, como por ejemplo cuando te ponen a calcular el área de la función seno, ¿cierto? La función seno es simétrica. Si la calculo de 0 a 2pi, pues me tocaría partirla de 0 a pi, de pi a 2pi y calcularla así. Alguien dice, no, pues es 2 veces la región que va desde 0 hasta pi, profesor, del seno de x por dx. Entonces, claro, me dice, esta región de acá es esta misma región de acá, pues calculo esta región de acá, la primera, que va de 0 a pi, y la multiplico por 2. Y yo no le puedo decir que usted se me tragó pasos, de hecho tendría hasta que felicitarlo, porque realmente está siendo muy lógico. ¿Y para qué le enseña a usted tantas matemáticas? Pues para despertar el sentido lógico. O sea, yo no puedo ir a dañar su creatividad ni su lógica cuando realmente sí la está despertando. Entonces, por mí está bien. Los que han visto clase conmigo saben que yo en ese sentido no me complico mucho. Lo que yo sí no me aguanto son machetazos que forcen una solución. O sea, que un menos lo quitaron porque sí. No, eso sí no. O sea, yo los machetazos sí no la doy. Pero con los procesos lógicos bien sustentados, para nada me complico. Bien, muchachos, ¿quedó claro la diferencia entre el área y la integral definida? sí, pues. Eso quedó claro, listo. ¿Qué hay que practicar? ¿Qué hay que practicar, muchachos? Les voy a recomendar para que estudien. Pues los gráficos de las funciones. Si usted en un examen se me va a poner a tabular todas las funciones que yo le dé, pues se le fue el tiempo del examen, viejo. ¿Listo? Ahora, si no es muy bueno graficando, pues usted tiene una ventaja de la virtualidad, entre muchas otras. Pues utilizar el famoso GeoGebra, ¿cierto? Y entonces usted le mete, este GeoGebra es el horrible, ¿no? El de R3. Sí, no, pues es que yo estoy viendo algo con R3 y no, esas gráficas son muy feas, viejo. Oh, feas, eso es con re complicado. Sí, realmente sí, pero bien. Por ejemplo, poníamos HDX, para escribirlo, 2 puntos igual a x elevado al cubo. Entonces, cuando uno la pone así, ¿cierto? Y le dice graficar, pues uno se da cuenta que el simuladorcito le colabora. Nosotros la tenemos desde acá hasta acá. Entonces usted se puede apoyar
en este tipo de herramientas aprovechando la virtualidad. ¿Listo? Por mí tampoco hay problema, realmente yo soy muy amigo que utilicen tecnología, no soy amigo de que utilicen el celular en clase, salvo que sea para este tipo de actividades donde podemos claramente darle un provecho en el aula. Entonces, si usted es capaz de utilizar esto y se quiere aventurar con GeoGebra y le queda difícil hacer los gráficos, pues por lo que sabe matemáticas 1, que se le ha olvidado o que no se lo enseñaron, pues sencillo, utilice un software. No se vaya a poner a tabular una función porque, pues a no ser que sea una recta, pues que esos son dos punticos y sale, pero funciones complejas, le cuento, se le va el tiempo graficando. Y graficar es parte fundamental, pero no le resuelve el ejercicio. O sea, le ayuda a resolverlo, pero no hace las integrales. Entonces, importante. Entonces podemos utilizar GeoGebra y tomarle pantallazo a la gráfica y ya, seguir trabajando desde ahí. Pues hermano, aprovechando la virtualidad me parece muy práctico, nos ahorraría mucho tiempo, sobre todo ustedes en los ejercicios. Sí es bueno de todas formas que pues, a medida que vayan graficando, vayan entendiendo los gráficos, vayan aprendiendo las formas, ¿no? Porque el día que vuelvan a presencialidad y no sepan graficar, ¿qué? Entonces, digamos que ya queda como responsabilidad de cada uno de ustedes, realmente, si están graves en eso, pues meterse su repasadita. Pero conmigo en un parcial que usted llegó y me mandó eso y hay una foto de GeoGebra ahí con la... No hay problema, viejo, yo por eso no me voy a complicar. La herramienta es para usarla, viejo. Bien, entonces, bien, aquí vamos bien. Está suave. ¿Qué hora es, muchachos? Las 7:30. 7:30, no alcanzamos a ver un poquito más. Entonces, vamos a generalizar un poquito, porque realmente, pues, hemos visto varias cositas, pero no sé qué quedar sentado como la parte teórica. Entonces, para generalizar, vamos a decir lo siguiente, generalizando. Y esta es la parte que uno no consigue en los libros, el famoso generalizando. Esto se lo da ya a uno la experiencia. Entonces, para calcular áreas, ¿cierto? Para calcular áreas, pongámoslo así como dos puntos aparte, vamos a decir que el área va a ser la integral definida desde A hasta B del valor absoluto de la función por dx. ¿Listo? Vamos a hacerlo, de hecho ahorita hacemos otros dos ejemplitos, quiero que les quede un poquito más claro el concepto. Me llevo la percepción de que con el ejemplo anterior no fue suficiente, que por el contrario pues generó un poquito más de dudas. Y para calcular integrales indefinidas, definidas, entonces vamos a utilizar integral desde A hasta B de la función tal y como me la dan por dx. O sea que estos dos conceptos nos los vamos a llevar, ¿listo? Bien. ¿Qué sucede con el tema de... ¿Qué sucede con el tema de las áreas? El tema de las áreas es un tema fijo que sale en la evaluación, es un tema que vemos en el primer corte y que sí o sí lo evalúan, que es el área bajo la curva, ¿listo? Y no solamente bajo la curva, sino el área entre curvas. Por ejemplo, que yo tengo una parábola, le trace una línea recta y le diga cuánto es el área de esta región que está encerrando la figura, ¿listo? Entonces la idea es que antes de llegar a esto, pues tenemos que entender este concepto que acabamos de definir aquí en clase. Tenemos que entender esto. Si no entendemos esto, difícilmente vamos a entender lo otro. Así que, bueno, ahí vamos entre todos a tratar de darle pues duro a esto. Sigamos dándole a la ejemplificación. Ejemplo. Entonces, vamos a hacer entonces sea la función seno de 2x, ¿cierto? En el intervalo
de 0 a pi, ¿cierto? Calcular. ¿Qué vamos a calcular aquí? Por ejemplo, el área. Ahora la curva en el intervalo. Segundo, el área bajo la curva de 2 veces la función en 0 a pi medios. ¿Listo? Entonces, 2 ejercicios para practicar aquí un poquito. Problema del millón, pues sería realmente graficar el seno de 2x. ¿Alguien sabe cómo se grafica eso? ¿Alguien de pronto recuerda, muchachos? ¿Será que hacía la onda? No sé. Si me aparece aquí 2x, ¿qué significa? No sé qué. ¿Dos arriba? ¿Ah? 2. Se le aumentan Dos 2. cuadrados, ¿no? Nah, eso sería si fuera el seno de x más 2, subiría 2 unidades. O sea, la desplazamos sobre el eje y, la movemos verticalmente. Pero ¿qué pasa si en el argumento la multiplico por 2? Que en el intervalo 0 a 2pi, que es donde está toda la función seno, pues van a aparecer 2 veces esa onda. Esto significa cuántas veces se repite la onda en el intervalo. O sea que ahí deberían de aparecer 2 veces. Bien, ¿qué vamos a decir entonces? Valores típicos que vamos a analizar. Fíjate que este me quedó un poquito como torcido, inclinado. Valores típicos que vamos a analizar de las ondas de la función seno en este caso. ¿Quién conoce los ángulos típicos? Que 91 y eso. Sí. ¿Quién sería? Entonces, vamos a analizarla desde 0, ¿cierto? Hasta, dice que hasta pi, el primer ejercicio. Entonces, si yo la grafico toda, también conozco de 0 a pi medios qué pasa. Entonces, digamos, llevo aquí, digamos que hay pi medios y aquí, digamos que hay pi. De hecho, voy a poner otros 2. Digamos que aquí está pi. Si aquí está pi, entonces en la mitad del trayecto tiene que estar pi medios. Entonces, ¿cuánto es la mitad del trayecto entre 0 y pi medios? ¿Pi cuartos o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Y cuál seguiría entonces? Muchachos. ¿Cuánto es desde acá hasta acá, muchachos? ¿Cuánto es de acá hasta acá? ¿Cuánta distancia hay? ¿Hay un cuarto o no? Si usted tiene un cuarto y le suma un cuarto, pues le da 2 cuartos. O sea que eso le da ¿cuánto? O sea que de acá a acá tiene que dar ¿cuánto? ¿Un cuarto o no? Entonces si usted coge un medio y le suma un cuarto, ¿cuánto le da? Muchachos, por favor, tampoco estoy contando nada. ¿3 cuartos? 3 cuartos, ¿sí? No, 3 pi cuartos. ¿Listo? Bien. Perdón. Y entonces empezamos. ¿Qué pasa con la función? Debo cubrir toda la función entre 0 y pi, porque es la mitad del recorrido. Porque entre 0 y 2pi aparece 2 veces el seno. Entonces decimos lo siguiente. En pi cuartos deberá alcanzar el valor máximo y vamos a verificarlo. Si x vale pi cuartos, entonces ¿cuánto vale el seno de 2 veces por pi cuartos? Entonces sería el seno de ¿quién?
de pi medios, y el seno de pi medios en calculadora vale 1. Entonces ahí la llevamos. El seno de pi medios, entonces sería el seno de 2 veces pi medios, sería el seno de pi. En ese caso el seno de pi pues va a valer 0. Y entonces aquí yo me doy cuenta que hace la primera cresta. Bueno, bien graficado y bien distribuido nos daría bien bonito. Por acá vamos a tener menos 1. Entonces digamos que por acá en 3 pi cuartos iría buscando hasta que llegara al menos 1 y llegar hasta pi. Entonces la función seno haría esto. ¿Listo? Ahí la llevaríamos. Solamente desde 0 hasta pi. ¿Qué sucede con esta región? Si usted la analiza, mire que tiene una región positiva y tiene una región negativa. Esas dos regiones, tanto positivas como negativas, como me están preguntando el área, entonces, ¿qué criterio vamos a utilizar? Pues vamos a utilizar el criterio del área, que es el del valor absoluto. ¿Qué vamos a hacer entonces? Les voy a enseñar ya el truquito. ¿Ya? Si usted calcula la integral en el intervalo, o sea, de 0 hasta pi, del valor absoluto de la función que es el seno de 2x por dx, entonces usted tiene que hacer lo siguiente. Vamos a partir la integral justo en el momento donde se vuelve negativa. Ahí es donde la vamos a partir. Ahí donde se vuelve negativa la partimos. O sea que haría la integral desde dónde hasta dónde. Desde 0 hasta pi medios y de pi medios a pi. Es correcto eso. Desde 0 hasta pi medios, y le vamos a sumar la otra integral de una antes de que no olvide, desde pi medios hasta pi. Entonces, ahí hemos partido la integral de la región positiva y de la región negativa. Hemos partido esa integral, ¿listo? Del valor absoluto de la función, pues como la primera región es positiva, dejamos la función tal y como me la dan. Pero como la segunda región es negativa, ponemos la función pero con signo menos. Eso es todo. Entonces, le decimos a la integral que la región que vamos a calcular desde pi medios hasta pi es una región negativa. Y ya, eso fue todo. Ahí arreglamos el signo. ¿Tuvimos que utilizar valor absoluto? Sí, lo utilizamos, pero a un nivel conceptual, más no difícil. Muchachos, ¿hasta ahí cómo les pareció? ¿Difícil o qué? Breve, ¿sí o no? Pero ¿cómo estamos? ¿Qué dicen en el chat? Entonces aquí me quedaría la integral. ¿Señor? Una pregunta: ¿qué pasa si la función fluctúa mucho entre positivo y negativo? Entonces yo la puedo partir tantas veces como quiera. Es muy buena pregunta esa que estás haciendo, compañero. Entonces vamos a poner aquí un ejemplo, compañero. Digamos que yo tengo una región que viene así. Entonces mire que tengo dos regiones positivas y una región negativa. ¿Sí? ¿Cierto que sí, muchachos? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a suponer que aquí llegamos a 2 y que aquí llegamos a 6, por decir algo. Y empezamos desde 0. Entonces usted puede hacer la integral desde 0 hasta 2, ¿cierto? De la función tal y como se la dan. Más la integral desde 2 hasta 6, que es la parte negativa, de menos la función. Más la integral, en este caso es positiva, entonces de la función como se la da. Y esta integral va desde 6, bueno, pues aquí no le puse un límite, digamos hasta 10. Entonces yo puedo dividir eso tantas veces como quiera, y si sigue fluctuando pues la sigo dividiendo. Lo importante es que donde era negativa le vamos a poner un menos por derecha a la función. Eso viene desde que es una sumatoria, ¿no? Una sumatoria. Eso viene por el concepto de la sumatoria, ¿listo? O sea que yo puedo dividir una integral en muchas integrales, ¿cierto? Siempre y cuando este límite de acá coincida con este límite de acá, ¿listo? Y mientras estos numeritos que estoy poniendo acá estén en el intervalo, me explico. Si el intervalo va desde 2 hasta 3, pues yo no puedo hacer la integral que vaya desde desde 2 hasta 2,5 más la integral que vaya desde 5 hasta 3. Esto no existe, porque mire que aquí no hay continuidad en los valores. Ahora, si lo pone desde 2,5 hasta 3, ahí sí estaría bien. ¿Listo? Entonces siempre es que podamos hacer esos intervalos, los podemos trabajar.
pero esos numeritos que nosotros estamos escogiendo acá son numeritos que están entre el 2 y el 3. Estos numeritos que estoy escogiendo, ese pi medios, tiene que estar entre el 0 y el pi. Si ese numerito no está aquí metido en el medio, en algún lugar de ese intervalo, significa que no lo puede particionar. Profe. Señor. Si a usted le piden excluir un valor de la integral, usted puede tomar de 0 a pi medios y luego quitándole ese valor de pi 1, bueno, no sé. Bueno, de pi cuartos casos se dan, pero no en áreas, ni volúmenes, ni en otros, pero casos se dan. Por ejemplo, que le den una función, así como usted me la está planteando, que una función que venga así, una región positiva, y por acá, mucho después, le den una región por acá, que también sea positiva. Entonces digamos que esto va desde menos 2 hasta 0, ¿cierto? Y esta va desde 2 hasta 5, por decir algo. Entonces usted que le dicen calcule el área de las regiones sombreadas, pues esto se divide en dos problemas, en calcular primero este área y el resultado sumarle esta área, que es más o menos lo que me estás diciendo. O sea, la integral desde menos 2 hasta 0 de una función por dx, más la integral que va desde 2 hasta 5, pero digamos que esta no necesariamente tiene que ser la misma función, puede ser incluso otra función. Entonces sí se puede hacer, pero usted ahí no me dividió la integral en la región. Lo que pasa es que le dieron dos integrales para resolver, dos, mientras que esto es una única integral que estamos partiendo en dos regiones. ¿Qué es la diferencia? Listo, listo. Vale. Bien, me gusta cuando preguntan. Profe, disculpe. Sí, claro, cuéntame. Profe, es que, o sea, el procedimiento está bien, sino que no sé muy bien usted cómo hace para hacer, digamos, aquí cuando hizo la gráfica, ¿sí me entiende? Que le dio que un cuarto en 1. Bueno, mío, eso es como le digo yo a mi estudiante. Es que yo estoy aquí pegado a la categoría. Estoy viendo. Bien. Dos cosas que no sé, pues requieren de práctica, ¿no? Es que ese grafiquito no es tan fácil de hacer, tiene su huevonadita. Si uno no lo ha hecho antes se confunde, por lo menos a mí me pasa. ¿Qué hace? Usted puede empezar a darle valores de x. Yo digo, si x vale pi cuartos, ¿cuánto sería entonces 2 veces x? Sería 2 por pi cuartos, o sea, sería pi medios. O sea que cuando x vale pi cuartos, realmente estoy calculando el seno de pi medios. ¿Cuánto vale el seno de pi medios? El seno de pi medios vale 1. Ahora, si usted está haciendo eso en la calculadora y le mete el valor de pi a la calculadora, pues su calculadora tiene que estar en radianes, compañero. Si usted tiene su calculadora en modo DEC, entonces ese pi, recuerde que vale a 180 grados. Entonces, si la tiene en modo de grados, es así. ¿Listo? Entonces, en vez de ponerme pi, me tiene que poner el 180 grados. ¿Listo? Entonces, en vez de aquí pi cuarto sería... ¿Listo? Bien. Eso sería. Pero bueno, repito, eso tampoco es algo que nos tengamos que matar por hacer esos gráficos. Ya lo dijimos y lo discutimos ahorita con un compañero. Si yo por acá, por ejemplo, yo llego y le pongo el seno de 2x y de una vez me sirve para verificar no, es que le puse seno, aquí es sin y me botó el argumento. Sí, ya me di cuenta que me quedó mala. Sin, y aquí le ponemos 2x y play, pero no me deja, no sé por, le puse sen, bueno, así. Ole, pero me quedó grande graficar eso, pues. El seno de 2x, pero no lo muestra, Profe, entonces, ahorita abajo es más fácil. F de x, no, pero acá debería, si yo lo he graficado, cansado de graficar esto. Ahí está, mira. Entonces, ¿qué sucede? Que realmente, pues estos valores ya son interpretativos. ¿Por qué? Porque él le está dando los valores en radianes. Esto está en radianes, ¿cierto? Entonces usted tendría que, aquí se lo multiplicó ya por pi, aquí es donde de pronto usted en el gráfico ya no entiende. ¿Cuánto es 2 veces pi? ¿Cuánto es 2 veces por 3.1416?
6.28, ¿no? Entonces yo voy a buscar la función y 6.28 está hasta aquí, miren. Este 6.28 va a correr la función hasta aquí y vamos a revisar un momentico esta función. Vamos a revisar que la función seno empezó aquí y aquí se hizo hasta la primera función, aquí hicimos hasta la primera función y de aquí se repitió y llegamos hasta aquí. En este punto estoy seguro que está el 6.28 o cerquita. Entonces mire, tener un seno de 2 veces x implica que la función seno, que tiene este comportamiento oscilatorio, que es periódica, se repite 2 veces. Eso significa esto que nos dice acá. Si usted tiene el seno de un medio de x, significa que en un periodo que va desde 0 hasta 2pi, se va a graficar medio seno, o sea, simplemente la cresta superior, la media gráfica. Entonces, eso es importante, eso se tiene que ver en cálculo 1. Entonces, vamos a darlo por acá, ya, 6.2, 6.25, 6.28, llámeme mentiroso, vea. 6.28 y yo lo hice con 3.1416. Aquí está. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer con eso, pues efectivamente, en caso de que yo le dé una función trigonométrica, es la representación, porque acá se la va a dar en punto decimal. Mientras que nosotros en matemática la trabajamos con pi cuartos, pi medios, es la diferencia, ¿listo? En ese caso sí que tendría que ser en términos de pi, porque si me pone 6.28, recuerde que eso tiene más decimales, entonces no le daría aproximado. Y las respuestas normalmente se dan en términos de pi, entonces ahí digamos que sería el caso. Pero para funciones polinómicas, radicales, logarítmicas, exponenciales, no creo que tenga ese tipo de problema. Bien, ¿les parece si terminamos ahorita así el ejercicio? Bueno, entonces la integral de 0 a pi medios del seno de 2x por dx. Entonces mire que les voy a explicar otro concepto. La integral de una sumatoria de una constante por una h sub n es la constante por la sumatoria de h sub n. O sea, como quien dice, esa constante puede salir siempre y cuando sea un número. El menos 1 es una constante, porque es menos 1, es algo que puedo saber, yo sé cuánto vale. Entonces, menos 1 lo saco a la integral, pero aquí afuera hay un 1, un más 1. Entonces, menos 1 por más 1 me da menos 1, o sea, me quedaría menos. Como quien dice, más por menos da menos. La integral que va desde pi medios hasta pi del seno del doble de x por dx. Ahora, ¿qué me colabora con la solución de esta integral? ¿Cuánto da la integral de 0 del seno de 2x? Entonces, pregunta del millón, ¿qué tengo que derivar para que me dé seno? Menos coseno, pero del mismo ángulo. Menos coseno, pero del mismo ángulo, ¿listo? Pero, y lo vamos a dividir entre la derivada interna, correcto. Y esto está evaluado entonces entre 0 y pi medios menos que llevo originalmente por la integral del seno de 2x, que es menos el coseno de 2x sobre 2 evaluado entre pi medios y pi. ¿Qué vamos a hacer entonces aquí? Pues a terminar la integral. Esto sería menos el coseno de 2x dividido entre 2 evaluado entre 0 y pi medios, menos por menos da más, coseno de 2x dividido entre 2 evaluado entre pi medios y pi. Ya las llevamos. Alguien diría, profesor, ¿los puedo sumar? No, porque los intervalos de integración son distintos, no se pueden sumar. ¿Listo? Bien, vamos a trazar por acá una línea. De hecho voy a borrar esto que está acá. Vamos a trazar una línea por acá. Denme un segundito, le reducimos el tamaño. Ups, eso por abajo quedó hecho. Bien, digámoslo por aquí así. Entonces vamos a resolver esta parte de aquí. Entonces sería menos el coseno de 2x dividido entre 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como lo voy a resolver al lado derecho, lo que voy a hacer es que voy a copiar esto que está acá
vamos a copiar y lo vamos a pegar por acá. Entonces lo vamos a trasladar hasta, joda, se quedó muy pegada ya. No, eso no me da para pegarlo, que lo pega en el mismo punto. Oiga, esta cosa tiene cosas buenas, pero también así mismo tiene cosas muy malas, muy imprácticas. Bien. ¿Es aplicaciones gratis o qué? Sí, señor. Es buena, es buena. ¿Cómo se llama? OpenBoard. Usted tiene un tablerito para escribir, o sea, me llama eso un touchpad. Sí, porque si no, pues no me rendiría la clase. Sí, claro, con el mouse es muy maluco. Sí, no, y yo intenté una semana con mouse y te cuento pues que me quedó doliendo la muñeca esa semana, ¿veis? Entonces vamos a anotarlo por acá. Vamos a hacer lo siguiente, entonces coseno de 2x dividido entre 2, alguien que lo anote para que me lo dicte, por favor. Menos coseno de 2x sobre 2. Bien, entonces ponemos aquí menos el coseno de 2x dividido entre 2 evaluado entre 0 y pi cuartos, pi medios, más el coseno de 2x dividido entre 2 entre pi medios y pi. Ahorita sí, ¿qué me dice el teorema fundamental de cálculo? Pues que vamos a coger esto que está acá. Entonces, la experiencia le demuestra a uno que realmente uno puede coger la constante es un medio, y simplemente evaluar la función. Coger la constante y evaluar la función. Entonces quedaría el coseno de 2, y aquí donde está x, lo voy a hacer despacio, vamos a poner el extremo superior, o sea, pi medios. ¿Listo? Menos el coseno de 2, y en este caso lo vamos a multiplicar por 0, que es el límite inferior. ¿Listo? Profesor, pero es que eso ya tenía un 0. ¿Qué pasó con el 0 que tenía? Pues recuerde que como saqué la constante era menos un medio, o sea, me olvido un momentico el negativo y la constante es positiva, toda la función es positiva. Entonces, límite superior menos límite inferior. Ahora, ¿cuánto me va a dar esto? Va a tocar hacerlo así por partecitas. Menos un medio que multiplicaría. Clausuramos este 2 con un medio y me queda el coseno de pi. ¿Cuánto vale el coseno de pi? Menos 1. Menos 1. Menos 2 por 0, pues esto te va a dar 0, ¿cierto? Y el coseno de 0 vale 1, entonces menos otro menos 1 que está acá. O sea que esto sería menos un medio por menos 2, simplificando acá, me quedaría entonces que esto vale ¿cuánto? 1 o no? No. Listo, 1. Entonces la primera región me dio 1, ¿listo? ¿Qué dice la segunda región? Podemos hacer la segunda región, entonces sería coseno de... vamos a hacer el mismo concepto, un medio que multiplicaría ¿quién? Límite superior, entonces el coseno de 2 multiplicado en este caso por pi, ¿listo? Menos el límite inferior, que sería el coseno de 2 multiplicado por pi medios. Entonces, ¿qué nos va a dar esto que está acá? Entonces nos va a quedar lo siguiente: un medio del coseno de 2pi, que es 1, menos, esto se clausura, coseno de pi es menos 1, con este menos de acá da más 1, entonces esto también le da 1. Entonces puedo concluir que el área total es la suma de del primer resultado más el segundo resultado, o sea que sería 1 más 1, que sería igual a 2 unidades cuadradas. Bien, entonces ahí resolvimos la integral muy larga, que de hecho para fines prácticos les propongo lo siguiente: ustedes en su casa con más tiempito van a hacer la siguiente integral. Dice, como esta región es esta misma región por simetría, entonces usted la puede hacer dos veces la integral que va desde 0 hasta pi medios de el seno de 2x por dx.
Y como solamente consideró la región positiva, pues por eso no le puse valor absoluto. Entonces, si usted me hace esta misma integral, le tiene que dar como resultado 2. Entonces, les propongo que hagan esta integral en sus casas. Vamos a ponerla aquí, por aquí abajito. ¿Listo? Bien. Bien, muchachos, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Cómo vamos hasta ahí, muchachos? Vamos bien. Bien, listo. Entonces, ¿les parece bien si se estiran 10 minuticos y nos vemos a las 8:10? Sí. Estírense, pues, que también mucho conocimiento. Vamos entonces a dejar aquí el PDF por si alguien va a copiar algo.